La pastora Viviana el domingo pasado habló de cuando tenemos que ensanchar nuestro corazón. Y me quedó picando una pregunta que me hice cuando estaba ahí sentado. ¿Cuál es el tamaño de mi corazón ensanchado? ¿Cuándo Dios va a estar contento? ¿Cuál es el límite del ensanchamiento de mi corazón, de mi vida, de mi mente? Y encontré en un versículo bíblico la medida exacta que Dios quiere de ensanchamiento de corazón para vos, para mí o para la iglesia. Y se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice: quitado el rey Saúl, le levantó por rey a David, de quien dijo Dios, también teniendo testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dijo Dios, quien hará todo lo que yo quiera. Esa es la medida del corazón que Dios quiere, ensanchado. Una medida exacta al corazón de Él. Tal cual el corazón de Dios tiene que ser tu corazón de ensanchado. Pensé que iban a decir amén. Un corazón conforme al corazón de Dios no hace lo que uno quiere, sino hace lo que Dios quiere. Ahí lo dice: he encontrado un varón conforme a mi corazón. Tenía el corazón igual al mío, que Él hace todo lo que yo quiero. La historia del rey David es una historia fascinante. Es una historia que a mí me encanta, una historia que puede llegar a representar mi vida, tu vida, la vida de tu familia, puede llegar a representar a tus hijos. Una historia con muchos altibajos, pero con un final espectacular, que David terminó teniendo el corazón ensanchado como el de Dios. Digan, sin límites. Ese corazón pasó por muchas etapas de la vida, desde el rechazo. Empezó desde el rechazo. Ese corazón terminó matando osos y leones. Enfrentó a un gigante de la vida como Goliat. Fue derrotado también. Tuvo altibajos, pero aún así, con esos altibajos, y aún así, con muchas consecuencias que pudo haber hecho el rey David vivido en su vida, dice la palabra que tenía un corazón ensanchado como el corazón de Dios. El latir del corazón de David estaba al mismo ritmo que al latir del corazón de Dios. El electrocardiograma de David era exactamente igual al electrocardiograma de Dios. Mi pregunta es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11, cuenta un poquito la historia del rey David. Para entrar en contexto, el pueblo de Israel en esa época estaba gobernado, o lo llevaba adelante un profeta, y las otras naciones tenían reyes. Entonces se acercan al profeta, los principales de ese pueblo, del pueblo de Israel, y le dicen: profeta, nosotros queremos tener un rey como los demás. No queremos un profeta que nos gobierne. No queremos que Dios gobierne nuestras vidas. Queremos tener un rey. Entonces el profeta fue a hablar con Dios. El profeta era una autoridad espiritual, puede haber sido un pastor, un cura, en fin, pero era un profeta. Fue a hablar con Dios y le dice: mira, Dios, te voy a decir una cosa. El pueblo quiere un rey, ¿qué hacemos? Entonces Dios le dice: mira, no me quieren a mí que los gobierne, no quieren que vos los gobiernes, vamos a darles un rey. Ese rey, avisale que va a llevar a sus hijos esclavos, lo va a llevar a la guerra, van a pasar por altibajos económicos y que van a pagar impuestos. Conmigo no están pagando más que el diezmo. Entonces le avisó eso al profeta, a los principales y al pueblo, y los pueblos dijeron igual: queremos un rey.
O sea, querían hacer lo que los otros hacían. Querían tener lo mismo que los otros tenían. ¿Cuántos de ustedes quieren tener un teléfono que tiene el compañero de al lado? ¿Cuántos quieren comprar la misma zapatilla, el mismo pantalón, la misma que las demás naciones? Así estaba el pueblo. En eso pasaron unos años y ese rey empezó a hacer mal las cosas y Dios lo empezó a desechar como rey. ¿Me van siguiendo? Estoy entrando en contexto. Lo empezó a desechar, empezó a hacer malas cosas, ya no le gustaba a Dios ese rey. Entonces lo llama al profeta y le dice al profeta, mira, el rey que teníamos ya está haciendo mal las cosas, vamos a desecharlo, pero en la casa de Isaí, en la casa de ese varón, yo ya tengo un rey elegido. Yo ya tengo un rey que está ahí entre sus hijos. Así que te pido que vayas y charles un poquitito con él. Cuando llegó el profeta a la casa de Isaí, se encontró con que estaba toda la familia en la casa. Tenía hijos y había un hijo extramatrimonial de él, que era el chepibe, que era el que no estaba incluido en la familia, que era el que se sentía rechazado, estaba cuidando las ovejas lejos en el campo. Era el más pequeño de todos, pero no lo querían. Los importantes estaban en la mesa, estaban en la casa. De hecho, la Biblia dice que esos hermanos de David estaban en la guerra, estaban haciendo el servicio militar. Pero él estaba cuidando sus ovejas. Entonces aparece el profeta en esa casa y le dice a Isaí, vengo porque dentro de tu familia Dios tiene elegido un rey. Tráeme a tus hijos, vamos a ver quién es. Entonces el papá se le ensanchó. Se le ensanchó el corazón. Digo, wow, de mi casa va a haber un gobernador, un rey. Qué bueno. Y lo llamó a todos. El profeta, como estaba conectado con Bluetooth con Dios, automáticamente Dios le hablaba y le mostraba si era o no era. Entonces apareció el más alto, el más grande, esbelto, un hermoso candidato. Parece que era luchador. Pero cuando lo mira el profeta al primer hermano, él pensaba, este pinta para rey. Este va a ser el rey. Entonces va y le pregunta a Dios, Señor, ¿es él el que va a ser el rey? Y Dios le contesta, digan, Dios le contesta. No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que vos estés aquí! Porque Dios miró tu corazón. ¿Y sabes qué? Si vos estás aquí hoy, es porque a Dios le gusta tu corazón. Porque tu corazón tiene algo que a Dios le agrada. Si no, no estarías aquí, estarías allá. Decirle a la persona que tienes al lado, menos mal que estás aquí. Entonces cuando vino el primer hijo, Samuel le dijo, no es el primero, a ver, trae el segundo. Y apareció el segundo. Y Samuel le pregunta a Dios, ¿es este? Y Dios le dice, no mires su estatura, no mires la grandeza, no mires la ropa, no mires la zapatilla, no mires cómo se viste, no mires su economía. Vos miras lo que se ve exteriormente, pero Dios mira lo que hay en el corazón, no es Él. Y pasaron todos los hermanos. Cuando pasaron todos los hermanos, el profeta entró en una crisis. Porque si Dios le dijo que de la familia de Isaí había un rey y habían pasado todos los hermanos y Dios le dijo que ninguno era rey, algo estaba pasando. Entonces el profeta empezó a pensar, ¿será que Dios me contestó? ¿Será que Dios me habló? ¿O fue simplemente una suposición mía? ¿Vieron a veces que nosotros entramos en crisis? No sabemos si Dios nos habla, si somos nosotros, si es el diablo. Y entramos en duda. No sabemos si Dios nos habló. Entonces automáticamente fue a Dios y le dijo, Dios, ¿vos me estás mintiendo? ¿Yo me equivoqué? Ya pasaron los hermanos, pero el rey no está.
Dios se mantuvo en silencio. ¿Vieron cuando Dios se calla? Peor crisis entramos. Peor crisis. No le contestó. Entonces Samuel dijo, si no me contesta quiere decir que en la casa de Isaí hay un rey. Y no tuvo mejor idea que pensar. Cuando uno piensa, obtiene resultados. ¿Hay alguno que no piensa? Entonces dijo, Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Isaí dice, tenían que estar todos, porque estos son los hijos que tuve con mi señora, con Mabel. Con Clarita tuve un desliz y ese está en el campo. Digan, Dios no miente. Hay que pensar. Si Dios te dijo lo que te dijo, no te mintió. Hay que pensar. Y le dijo el profeta Isaí, no nos vamos a sentar a comer el asado hasta que no venga ese muchacho. Imagínate la cara de los otros hermanos que estaban con un hambre. En esa época no había WhatsApp y no creo que haya estado de aquí a 2 cuadras cuidando las ovejas. Los que vivimos en el campo y conocemos el campo sabemos que a veces hay que buscar las ovejas, digan, lejos. Así que hasta que llegó David. Supuestamente era rubio, pequeño, un olor a oveja, cordero, los pelos todos despeinados. Pero cuando lo ve Samuel de lejos, digan, lo ve de lejos. Ya estaba cansado de esperar y le dice, Señor, ¿es ese? Y Dios le dice, sí. Dios le dice, sí. Y de lejos ya sabía que ese era el futuro rey. A pesar que los que estaban cerca de David no le daban ni un peso. Y aquí hay personas que las personas que están cerca no le dan el valor que sí necesitan. Pero cuando Dios te ve de lejos, te está diciendo que tú tienes un corazón conforme al de Dios. No importa que los de al lado no te consideren. Lo que sí importa es que desde lejos Dios ya sabe que vos tienes un corazón conforme al de Él. En ese contexto y en esa pequeña historia, créanme que está en la Biblia, entendí algo. Saqué un principio. Dice que Dios no ve lo que ve el hombre, sino que ve el corazón de las cosas. Vos puedes venir a palmearle la espalda a cualquier hermanito, pero tu intención no es palmearle la espalda. Tu intención es sacarle ventaja de algún lado. Dios siempre ve las intenciones del corazón. Dios siempre va al corazón, va a la raíz. Por más que nosotros podemos estar todos aquí, podemos estar aquí en el altar predicando, Dios sabe con qué intención lo hago. A Dios no se le escapa ninguna intención, ni buena ni mala. Los que la caretean delante de Dios son descubiertos al toque. Porque Dios siempre busca el corazón de todo. Es un principio que he sacado. Porque vos puedes venir y decir, pero yo alabo a Dios, yo oro, yo voy a la iglesia, yo estudio la palabra profética todos los días, leo la Biblia todos los días, pero ¿con qué intención lo estás haciendo? El corazón es lo que a Dios le interesa. Mire la persona que tienes al lado, no te gastes, decirle no te gastes en desperdiciar facha, porque Dios ve tu corazón. Dios es bueno.
David había sido rechazado por su familia. David había sido totalmente rechazado. En cada acontecimiento que había en la familia no estaba David. De hecho, cuando vino un profeta importante para ungir como rey, lo descartaron. Anda a cuidar las ovejas, vos no sos importante. Me imagino que los hermanos lo deben haber tenido mal. Yo no sé qué rechazo pudo haber tenido en la familia. Tampoco sé qué rechazo pudiste haber tenido vos. Pero para tener el corazón agradable a Dios, tienes que vencer ese rechazo. Y David lo hizo. El rechazo se refiere a la acción de negar, no aceptar, excluir algo. Es una experiencia emocional que causa mucho dolor y muchos de nosotros hemos sido rechazados. A ver, levante la mano, ¿quién no fue rechazado? Jesús fue rechazado. Dice la Biblia que Jesús vino a los suyos, mas no lo quisieron. Hay un rechazo que puede ser parental. El rechazo parental es la ausencia de calor, afecto o amor de los padres hacia sus hijos. Privarlos de esto, privarlos del calor, privarlos del afecto, privarlos del amor. David se sentía así por sus familiares. David sufría ese tipo de rechazo en la familia. Lo tenían excluido, cuidando las ovejas. Puede tener consecuencias muy fuertes el rechazo en la vida de una persona, sobre todo en la salud mental. Pegarle un codazo de al lado y decirle, me parece que me están hablando. La depresión, la ansiedad, la disminución de la autoestima, todo eso puede provocar en la vida de una persona el rechazo. Puede manifestarse a través totalmente de una exclusión, de burla, de indiferencia, de discriminación. Todos lo hemos vivido. David también lo vivió. Pero aún así, desde lejos, con ese rechazo y viviendo en el rechazo, desde lejos Dios le decía, ese tipo tiene mi corazón. David usó estrategias para vencer al rechazo, sin saberlo. Las estrategias que afrontó para superar el rechazo fue el autocuidado, se empezó a cuidar, fue la búsqueda de oportunidades alternativas y el desarrollo de la autoconfianza. El pastor David, cuando predicó el viernes, habló de por qué David cuidaba las ovejas. El primer motivo por el que David cuidaba sus ovejas era porque no quería que su padre le diga algo de las ovejas. Porque lo fajaban. Entonces, para evitar que le dijeran algo en la familia, hacía bien las cosas, se autocuidaba. Pero a la vez de cuidarse él para evitar de hacer las cosas mal para cuidarse, también lo que producía en él era que eso lo motivaba a seguir adelante. David practicó el autocuidarse. Al cuidarse a sí mismo, cuidaba las ovejas de su padre, pero también ¿saben lo que hacía? Hacía lo que su padre no hacía con él. Él cuidaba, dice, las ovejas y los corderitos, y se imaginaba que ese corderito era él. Entonces todo lo que él hacía era cuidarlo y protegerlo, cosa que su padre no hacía. Y al ver cómo crecía ese corderito y se le apegaba y de alguna manera le retribuía, entre comillas, el amor y el cariño, a eso a él lo motivaba para seguir haciéndolo. Y ya no le importaba si recibía el afecto, el amor y el cuidado de su familia. Lo que le importaba era ser el referente de amor y cuidado para las ovejas y sus corderitos. Entonces las cosas empezaron a cambiar. Cuando él se sentía mal, él decía, yo no voy a hacer esto con mis pequeños corderitos. ¿Acaso Dios no hace eso con nosotros? Ese no era un corazón conforme al de Dios. Ese corazón pastoral que tenía, de cuidar ovejitas, de cuidar corderitos, de soportar aquí para no entregarle al prójimo lo mismo.
¿No era un corazón que latía al mismo ritmo que el de Dios? Por eso cuando lo vio de lejos, decía, ese es el tipo que tiene el corazón conforme a mí. Esa fue la estrategia para vencer el rechazo. Y a veces cuando nosotros nos sentimos rechazados, nos dejamos llevar por un montón de situaciones y queremos actuar en venganza. Queremos actuar al revés. Ya va a ver cuando ya me vas a pedir, ya te voy a pillar en el monte. David practicó eso. David, al ver que le daba satisfacción cuidarse, porque se cuidaba de muchas cosas, le daba satisfacción el cuidado que tenía con sus ovejas o con sus cosas, y sobre toda cosa con su corazón. Porque hay un versículo clave muy fuerte que a mí me encanta decirlo siempre a las personas que amo, que es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú no cuidas el corazón, no va a ser un corazón conforme al corazón de Dios. Si estás aquí es porque Dios sabe que tú tienes un corazón conforme al de Él, a pesar de haber sido o sufrido el rechazo de tu familia o el rechazo social. En 1 Samuel 17, tenemos la historia cuando David se presenta y él confiesa que mataba osos y que mataba leones. Me voy a enfocar ahora en el punto de cómo matar el oso y el león después de haber vencido el rechazo. Miren lo que dice en el 34. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo mataba. La estrategia que usó David para vencer el rechazo, de autocuidado, de reflejarse a sí mismo con sus ovejas, le dio la oportunidad ¿de qué? De enfrentar situaciones más peligrosas como matar osos o matar leones. David no tenía un umbral de frustración cortito, porque su familia lo rechazaba. Él buscaba una oportunidad de superarse. Entonces, como empezó a cuidar sus ovejas, de pronto se le aparecía un oso o se le aparecía un león. Y como a él no lo cuidó su padre, nadie dio la vida por él. Él dijo: yo no voy a hacer con ellos lo que no recibí. Yo me voy a poner en el medio. Así que ni el oso ni el león va a venir a hacerle daño a mis ovejas. Y si lo agarran y si lo toman con su boca, yo lo voy a perseguir, dice la Biblia. Dice que lo perseguía al oso y al león. Y le sacaba de la boca al cordero. Pero si el oso y el león se le enfrentaba, dice que lo agarraba y lo mataba. ¿Hace cuánto tiempo que no persigues a aquel que te arrebató la felicidad, el gozo, la alegría, tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tus sueños, tus proyectos? La estrategia que usó el pastor David para vencer el rechazo fue lo que lo llevó a matar a un oso y a un león. El oso significa en la Biblia que es un animal salvaje y muy poderoso, pero también representa en un simbolismo espiritual fuerza, ferocidad y maldad. Y la maldad venía para atacar a sus corderos, como venía para atacar su vida y nadie lo defendía. Pero él decía: a mí no le va a pasar eso. ¿Acaso Dios nos hace eso con nosotros? David tenía un corazón conforme al de Dios.
David cuidaría a sus corderos como le hubiese gustado que lo cuiden a él. Y cuidaba siempre al más débil. ¿Hace cuánto que te han robado cosas y no fuiste capaz de perseguirlo? ¿Hace cuánto que estás parado en la depresión, en la ansiedad? ¿Hace cuánto que no te levantas? Esas victorias eran solitarias. Cuando David mataba a un oso y un león, no se lo contaba a nadie ni a sus hermanos, porque no le iban a creer. Esa batalla la tenía interna. Él sabía lo que hacía, sabía el potencial que tenía. Yo trabajo con los chicos adictos y hay algo que siempre le digo a los padres. Los padres no saben la lucha interna que tiene el adicto para salir. Hay una lucha interna que uno le está inflando, le está poniendo inflador. Vamos, seguí peleando. Y los padres allá le sacan y lo desinflan. Hay una lucha interna. Como hombre, ¿saben las mujeres la lucha interna que tienen los hombres? ¿Saben la lucha interna que tienen los varones? Porque ustedes no saben la que nosotros tenemos. Está bien, tienen razón. ¿Ustedes saben lo que nosotros tenemos adentro de las luchas internas? ¿Saben que a veces le damos la razón a pesar de que nosotros tenemos razón? ¿Y saben que ustedes saben que tienen razón y nunca nos dijeron tener razón? ¿Qué lucha interna que tenemos? ¿Y qué satisfacción que nos da cuando las cosas pasan como nosotros decimos? Se nos ensancha el corazón. ¿Vos sabés para David lo que era? Que le diga a sus hermanos: sos un inútil, no servís para nada, para esto te tengo a vos, te das cuenta que no estudiaste para nada. Y él por dentro decía: pero yo maté un oso y maté un león. ¿Y vos? Me acuerdo de Pedro cuando se ahogó, cuando estaba en la barca y venía caminando Jesús. Dice que Jesús venía caminando por el agua. Y Pedro lo ve de lejos y le dice: Maestro, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Puedo ir a caminar contigo? Vení, le dijo. Entonces Pedro dice que se bajó de la barca y empezó a caminar por el agua. ¡Wow! ¡Qué fuerte! No se hundía, pero después de dar 4 o 5 pasos, parece que era gordo y se hundió. Y se hundió y todos se reían. ¿Cómo se ríen ustedes del gordo? Y Jesús se acercó y lo tuvo que sacar. Y dice que lo llevó de vuelta a la barca. Creo que lo debe haber tomado de la mano y caminando sobre el agua para la barca. Y todos los discípulos estaban ahí. Yo calculo que se reían, porque se había hundido el gordo. Y no está en la Biblia, pero me lo imagino, que cuando llegaron a la orilla le deben haber contado y le deben haber hecho tantos memes a Pedro por haberse hundido, que Pedro medio que se enojó y ya se estaba yendo, calculo. Y ahí el Espíritu Santo lo hace volver y le dice: muchachos, che gordo, te has hundido. Gordo, te has hundido. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos pasitos caminaste por sobre el agua vos? Silencio de los discípulos. Se quedaron mudos, porque Pedro, a pesar de haberse hundido, caminó 3 pasitos por el mar. Y aquí hay gente que se anima mucho más. Por eso Dios desde lejos les está diciendo que ustedes tienen el corazón conforme al mío. Por eso están aquí. Son victorias en silencio. Son victorias que nadie sabe. Son victorias que solo vos y Dios conocen. Por eso David no le daba importancia a lo que los hermanos le decían, porque ya había matado 2 osos, 2 leones.
lo había subido a las redes, todo lo vieron menos sus hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos salvó de las fauces de un oso, de un león? A nosotros, de esas luchas internas que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces? Cuando sigo en el versículo, en el capítulo 17, cuando David estaba con su padre, sus hermanos habían ido al servicio militar. Lean la historia después, está en Samuel 17, en 1 Samuel 17. Fueron al servicio militar. Las peleas antes de los reinos eran diferentes a los de ahora. Había un ejército frente al otro ejército, y para evitar tantas muertes, lo primero que hacían había una batalla entre paladines o gladiadores. Entonces, cada uno de los lados del conflicto, por ejemplo, el pueblo de los filisteos contra el pueblo de Israel, levantaban un gladiador o un paladín para que desafiara a un paladín o un gladiador del otro. Una vez que ellos peleaban, el que ganaba se llevaba esclavo al otro y evitaban muertes. Entonces, en ese contexto estaba el pueblo filisteo con Goliat como paladín, y estaba desafiando al pueblo de Israel y pidiéndole un paladín para que venga a pelear con él. El pueblo de Israel no tenía ninguno, digan, no tenía ninguno. Y por 40 días, día y dos veces por día, Goliat, el gigante, se les presentaba y los desafiaba y le decía: a ver si hay alguno como la gente para pelear conmigo. ¿Quién se anima del pueblo judío o de Israel a pelear conmigo? Y todos estaban temblando. Dice que tenían mucho miedo. Y entre ellos estaban los hermanos de David. En ese contexto, en la casa, porque David se quedaba cuidando las ovejas, el padre le dice al chepibe: anda, llévale pan y queso para tus hermanos. Entonces David, calladito, agarró su mochilita, le metió pan, queso, mortadela y se lo llevó. En eso, justo que le estaba entregando el sándwich a sus hermanos, salta Goliat de la otra punta a desafiarlos. Entonces David se quedó mirando y escuchó todo lo que decía. Y esperaba ansioso que algún valiente se levante. Ninguno se levantó. Ninguno se levantó. Pero David no solamente miraba al filisteo y miraba al pueblo de Israel, sino que automáticamente se acordó de algo. Digan, ¿de qué? De sus ovejas, de sus corderos. Entonces dijo: se levantó el oso y quiere atacar a los corderos. Yo me voy a levantar. Otro oso más hace pichita para mí. Otro oso más. Él automáticamente, cuando se levantó Goliat, él miró al pueblo de Israel como sus corderos y sus ovejas. Y como no había nadie que lo cuide y había vencido el rechazo, dice: este es pan comido para mí. Yo me voy a levantar a proteger este pueblo. ¡Qué corazón conforme al de Dios! ¿Acaso Dios no hace eso contigo? ¿No hace eso con tu familia? Pero vos no sabés, pastor, lo que yo vivo. Yo no sé lo que tú vives. Lo que sí sé es que estás vivo. No te has muerto todavía. Tocate. Lo único que tienes que hacer es levantarte. En ese contexto, David va corriendo y le dice: che, ¿nadie se va a levantar a pelear contra Goliat? No, es gigante. ¿Dónde está el rey?, dice David. Yo voy a ir a pelear. Y le dice: mira, rey, ahí estaba el versículo que hemos leído. Yo era pastor de ovejas. Yo cuidaba las ovejas de mi padre, los corderitos. Yo me ensuciaba bien. Yo hacía parir a las ovejas. Yo sé lo que es el sufrimiento, el dolor.
Y cuando venía un oso, Dios estaba conmigo. Cuando venía un león, Dios estaba conmigo. Yo los mataba. ¿Sabes qué? Yo voy a ir a pelear contra ese. Dios va a estar conmigo, así como estuvo con el oso, como estuvo con el león. Lo voy a enfrentar para defender al pueblo de Israel. ¿Qué recompensa hay?, le dijo. Entonces, ¿la recompensa cuál era? El rey le dice, mira, si vos lo vencés, yo te voy a dar a mi hija. Y David le dice, ¿a la fiera o a la linda? Entonces, el rey le dice, te voy a dar a mi hija. También, tu familia no va a pagar la luz, no va a pagar el agua, no va a pagar internet, va a tener todos los servicios gratuitos. No va a haber impuesto para tu familia. ¡Wow! ¿Sabes qué, rey? Mira, mi familia nunca me trató bien. Dame tu hija, llévame al palacio, pero cobrale los impuestos a mis hermanos. Es más, cobrale todo. Cobrale de más y lo... No le dijo eso. Porque él tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces cuando le dijo... Le tocaron la familia que no lo habían cuidado, que no lo habían amado, que lo habían rechazado. Él le dijo, bueno, está bien, para mis hermanos y para mi familia, los quiero bendecir. Entonces el rey le dijo, bueno, si vos aceptas que no, vos vas a aceptar a mi hija, vos vas a aceptar que no paguen impuestos a tu familia y vas a estar en el palacio del rey. Si vos lo vencés, trato hecho. Imagínate la cara, cómo se le ensanchó el corazón a David. ¿Qué harías tú si el rey se te dice tenés que bendecir, perdonar a tu familia que te rechazó? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si le dice tenés que pedirle perdón a tu madre? Esa es la única condición. ¿Qué harías tú? ¿Cómo terminarías este año si no lo has podido lograr? Y te digo una cosa, si tú estás aquí es porque Dios sabe que lo puedes hacer. Si no, no estarías aquí, porque Dios desde lejos sabe que tú tienes un corazón conforme al de Él. Hay que ensancharlo. Entonces así y todo se enfrentó con Goliat. La historia cuenta que se enfrentó con él. ¿Saben lo que significa Goliat? Exilio. Exilio significa expulsión de una persona de su tierra, expatriación, deportación, extracción. ¿Saben lo que hizo Goliat con el pueblo de Israel? Le sacó, le extrajo, le exilió de su vida la valentía, las fuerzas, el valor, la fe, y los deportó a una tierra de miedo y de pánico. Los bloqueó emocionalmente. El pueblo de Israel no sabía qué hacer frente a un gigante. Hubo un bloqueo dentro del pueblo de Israel que no lo dejó avanzar. Hola, ¿hace cuánto tiempo que estás bloqueado sentimentalmente? El bloqueo emocional nace de traumas. Las heridas del alma pueden permanecer en la mente de las personas por muchos años y se pueden manifestar en cualquier momento. Pegarle un codazo del lado y decirle, me parece que te están hablando. En muchos casos las personas prefieren permanecer en esa zona de confort como estaba el pueblo de Israel para no arriesgar nada, por miedo a ser heridos. La pérdida de un ser querido, la interrupción inesperada de una relación, un acto de violencia, aún verbal, una vida familiar fría, una vida familiar violenta, una vida familiar distante, es lo que hace que a una persona quede totalmente bloqueada. Pero como David tenía un corazón conforme al de Dios, había vencido el rechazo, había vencido un oso y había vencido un león, tenía la suficiente entereza para enfrentar y romper el bloqueo
que quizás hoy estás viviendo. ¿Saben por qué? A ver, pregunten, ¿por qué? Porque Dios desde lejos sabía y sabe que tú puedes hacerlo porque tienes un corazón conforme al de Él. Ensancha el corazón. David estuvo frente a Goliat y lo primero que vio fue sus corderitos frente al oso y se acordó de esa lucha interna que tuvo que nadie sabía. Él sabía que podía vencerlo. Y así fue como le ganó a Goliat. Y no solamente le ganó, sino que le cortó la cabeza, se lo presentó al rey y fue con la cabeza de Goliat ante el rey. Y el rey le trajo la hija de él, lo eximió de impuestos a su familia y de ser pastor pasó al palacio. Esta es una temporada, iglesia, en donde la iglesia entra en un nuevo nivel. 2025 es donde nosotros vamos a disfrutar todas las grandes riquezas que tiene el palacio en el reino de Dios. Hay una ventana que se está abriendo, que es el año 2025, que es para disfrutar toda la riqueza, pero tenemos que entrar al palacio. Si no vences a Goliat, no entramos. Pero como tienes un corazón conforme al de Dios, Dios sabe que esta palabra va a producir en ti la fuerza necesaria para acordarte de tus victorias que has tenido anteriormente y poder enfrentar lo que queda de este año, hacer lo que no hiciste, perdonar, amar, abrazar, para sacarte la amargura que has decidido no sacártela de tu vida. Te quedan exactamente 15 días hasta que empiece el 2025 para obtener la victoria del Goliat. Están desafiados y Dios le va a dar la fuerza para hacerlo. Es el corazón que vio Dios de David. Él no tenía maldad en ese sentido. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas batallas ganaste en tu vida? Yo sé que hay gente que está pasando momentos muy difíciles. ¿Cuántas batallas ganaste? Anímate a enfrentar esta última, porque esta es la que te va a dar acceso al palacio y a disfrutar de las cosas del reino de Dios que vienen sobre tu vida, tu familia, tus hijos, este próximo año. Después de haber obtenido tantas victorias, de ese hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, después de haber vencido el rechazo, de haber vencido el oso, de haber vencido el león, también tuvo una batalla interna. Tuvo una batalla y no la supo manejar. Digan, no la supo manejar. Mira lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, ya estaba como rey David, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David se quedó en su casa. Dice que se quedó en Jerusalén. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, él se quedó en su casa. ¿Me van siguiendo? Un hombre conforme al corazón de Dios, que hacía todo lo que Dios decía. En ese tiempo Dios le había dicho que tenía que salir a la guerra e hizo lo que quiso. Se quedó en su casa. Te voy a decir una cosa. Cuando tú no haces lo que tienes que hacer, después haces macana. ¿Qué era lo que tenía que hacer David? Ir a la guerra. ¿Qué hizo David? Se quedó. ¿Y qué hizo después? Digan, macanas. El hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia, lean después la historia,
que se quedó en la casa y salió a su balcón. Hizo un paneo de todo el pueblo y encontró a la vecina que se estaba bañando en la pileta. Era Betsabé, estaba desnuda, le mandó un WhatsApp y le dijo: te pido que vengas a mi palacio. Y como nadie se podía oponer a lo que el rey decía, ¿saben qué pasó? Betsabé fue. Y dice la Biblia que se acostó con Betsabé. Pero Betsabé tenía un esposo. Ese esposo era el mano derecha en la guerra del rey David. Se llamaba Urías. Urías estaba peleando para David y David se estaba acostando con su esposa. El hombre conforme al corazón de Dios. Digan, ¿qué macana? ¿Acaso no hacemos macanas nosotros? No solamente eso, sino que después Betsabé fue a comprar un Eva Test y le salieron las 2 rayitas. Y aquí dijo: estamos en el horno. ¿Cómo hago para disimular que no es mío?, dijo el rey. Se le ocurrió. Mandó otro WhatsApp y le dijo a Urías, al marido: vení que tu señora quiere estar con vos. Lo trajo de la guerra y lo llevó a la casa para que todos pensaran que podía quedar embarazada de Urías. Pero Urías era tan fiel que él decía: ¿cómo mis hombres van a estar peleando y yo voy a estar con mi mujer? No puedo dormir pensando en mis hombres que están peleando, ¿cuántos van a morir? Y no entró a la habitación con su mujer. Y eso David se enteró, y peor todavía, porque ya lo habían visto que andaba merodeando por la plaza, caminando sin poder dormir. Entonces no le dio resultado traerlo a Urías a su casa. Entonces le mandó un mensaje de texto al otro, al segundo comandante en jefe del ejército de David, y le dijo: escuchá, te lo voy a mandar a Urías y ponerlo en el frente de batalla para que se muera. Entonces David le dice: Urías, ¿cómo te fue anoche? No pude estar con mi señor. Bueno, vaya a la guerra, vaya a la guerra, vaya a la guerra. Y fue a la guerra. ¿Y saben qué pasó? Se murió en batalla. Y la mujer estaba embarazada del hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. ¡Wow! ¿Cuántas macanas nos hemos mandado y todavía nos carcomen? Y quisimos arreglar, está como el sketch o el capítulo del Chavo, ¿ha visto? Que quería sacar un chicle de un sombrero y más lo embarraba y más grande se hacía el agujero. David hizo exactamente lo mismo. Quería arreglar el asunto y le embarró más hasta que lo mató a su esposo. En esas circunstancias, ¿me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? En esa circunstancia entra el capítulo 12 de Segunda de Samuel, donde viene un profeta a hablarlo a David y le va a contar una historia. Le va a contar una historia muy interesante. Y cuando habla un profeta, confronta a la persona. Cuando una palabra de Dios es soltada desde arriba, confronta a las personas. Y las personas a veces se enojan con el pastor porque está hablando, pero resulta que no es el pastor el que habla, es la que te confronta, en la palabra de Dios. ¿Nunca estuvieron en una prédica que parece que el pastor te hablaba a vos nomás? A mí me pasó un montón de... A ver, levanten la mano. Sí, pero ¿cómo sabe el pastor ese problema? ¿Vos le contaste que no? ¿Vos le contaste? No le conté nada. Parece que el pastor sabía todo. Eso es la palabra de Dios que te confronta con tu realidad.
La confrontación es lo mejor que puede pasar en tu vida. Porque la confrontación, cuando vos la escuchas, produce arrepentimiento y cambias y modificas. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. ¿Cuántos se están sintiendo confrontados con la palabra que se está soltando hoy? Entonces vino el profeta y le cuenta una historia a David. Escuche, Dios en 2 Samuel 12, Jehová, dice, mandó a Natán, al profeta, a David, y viniendo a él, le contó y le dijo, miren lo que le dice, había 2 hombres en una ciudad. Miren lo que le está contando. Había 2 hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. Buenísimo. Ajá, le dijo David. Seguí, a ver. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. ¡Wow! ¿Qué dice el otro? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. No tenía ni oveja ni vaca. ¿Qué tenía? Corderita. Que él había comprado, el pobre la había comprado, la había criado, había crecido con él y había crecido con sus hijos la corderita. La corderita comía de su mano, bebía de su vaso, como algunos tienen a su perro y a su gato. Dormía en su cama, en su seno, como algunos duermen con perros y con gatos. Y la tenía la corderita como un hijo, como algunos tienen los animales como hijo. Es la palabra. Y vino uno de camino al hombre rico. Y dice, y el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para darle de comer al caminante que había venido a él. Digan, el caminante tenía hambre. Sino que agarró y tomó la oveja o el corderito del hombre pobre y la preparó, la mató para que comiera el caminante. ¿Qué tenemos que hacer, rey, con esa persona? ¿Saben lo que dijo el rey? A ese hombre rico hay que matarlo. ¿Cómo puede ser que le haya quitado la corderita, la que tanto amaba, para darle de comer a un caminante que se le apareció? A ese hay que matarlo. Él tenía oveja, tenía vaca. ¿Por qué no le dio al caminante lo de él? Le tuvo que quitar al pobre para darle de comer a ese caminante. A ese hay que matarlo. ¡Wow! ¡Qué sabio! Espectacular. ¿Qué harían ustedes? Lo mismo, ¿que no? ¿Se merece la muerte ese hombre? ¿Saben lo que le dijo el profeta? Digan no. Ese hombre eres tú, le dijo. Ese hombre eres tú. Lo confrontó. Vos eras el hombre rico. Tenías mujeres a roletes. Tenías para acostarte con cualquiera. Pero como no fuiste a la guerra y te quedaste en tu casa, apareció un pensamiento que querías tener relaciones con alguien y no sabías con quién. Y en lugar de agarrar tus ovejas o tus vacas, fuiste y le quitaste la mujer, la única mujer, a ese que es leal a ti, la única que tenía. Y le arruinaste la vida. ¡Wow! El hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Muchas veces nosotros hacemos macanas, pero no quiere decir que no sigas teniendo un corazón conforme al de Dios. Tú puedes seguir teniendo un corazón conforme al de Dios, a pesar de las macanas, si actúas y vences como Dios, como David venció esta confrontación. Miren lo que dice el Salmo 51. No me interesa decirle a la persona que tienes al lado, Dios, de lejos, sabes que esta noche vas a actuar conforme a su corazón. Mira lo que dice el Salmo 51.
En la Biblia, ahí no va a salir, pero si ustedes tienen la Biblia de papel Reina Valera 60, dice, como título, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Lo escribió David, ¿saben cuándo? Cuando dice, después que se acostó con Betsabé y vino el profeta Natán. ¡Wow! Después de la confrontación, el tipo, conforme al corazón de Dios, cuando el profeta le dijo, ese eres tú, el tipo automáticamente escribió esto. Y no lo debe haber escrito con una lucecita. Ay, me voy a hacer el poeta. Porque lo que dice es muy fuerte. Yo calculo que lo debe haber escrito con llanto, con lágrimas, queriendo realmente cambiar su vida. Escuchen lo que dice el Salmo 51. Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, por favor. Lávame, Señor, más y más de mi maldad. Por favor, límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Perdóname por no haber ido a la guerra. Perdóname por haber visto una mujer que no tenía que ver. Dice, contra ti, Señor, en el 4, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido como justo en tu palabra. En el 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto, Señor, cuando yo estaba con las ovejas, yo tenía que, me hiciste entender que no tengo que devolverle mal con mal, yo las tenía que cuidar. La sabiduría que me diste cuando maté el oso, cuando maté el león, la sabiduría que me diste cuando yo lo enfrenté a Goliat, esa sabiduría la aprendí en secreto. Mis hermanos no sabían eso de mí. Y vino un pensamiento y metí la pata. Me hiciste comprender sabiduría. Purifícame, por favor, con hisopo y seré limpio. Purifícame, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo, hazme oír alegría. Mis huesos se están secando del dolor, de la angustia que siento. Esconde tu rostro, no mires mi pecado. Mira lo bueno, mírame de lejos como cuando me elegiste rey. No mires lo que hice cuando estaba ahí desnudo con Betsabé. Me da vergüenza. Esconde tu rostro de mi pecado. Borra mis maldades, por favor. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Estoy cansado de que los pensamientos me abrumen, me hagan mal. No me eches delante de ti. No me quites tu Santo Espíritu, por favor. Vuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces, si tú haces eso, yo voy a enseñar a los que transgreden tu camino, a los que no hacen las cosas como tú quieres. Yo les voy a enseñar, yo les voy a decir que las cosas no son de esa manera. Yo les voy a dar fuerza para que venzan el rechazo. Yo les voy a dar fuerza para que maten leones, para que maten osos. Yo les voy a dar fuerza para que no se frenen ante Goliat. Yo les voy a decir, el tiempo de guerra, vayan a la guerra, no se queden en su casa, van a hacer macana. Yo les voy a enseñar eso, pero por favor, y los pecadores se van a convertir a ti. Líbrame de los homicidios, no quiero más vivir eso. Ya he matado a uno, no quiero matar a más. Mi conciencia no me deja dormir, no puedo estar así. Por favor, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, Señor, sino lo que a ti te gusta. En el versículo 17 es un corazón, wow, contrito y humillado. Ese corazón no lo desprecias tú, porque ese es el corazón que a ti te agrada.
¡Wow! Qué buena la confrontación del profeta Natán, que lo llevó a David a escribir el Salmo 51. Ese era el corazón que a Dios le gustaba. Ese es el corazón que tienen ustedes. Yo los invito a que se pongan de pie. Esta palabra es para ensanchar más el corazón, al tamaño del corazón de Dios. Oh. Terminen el 2024 con un corazón bien ensanchado, como a Dios le agrada, para entrar en una temporada donde vamos a disfrutar realmente todo lo que hay en el palacio del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Esta es la oportunidad que tenemos, cada uno de nosotros, de escribir nuestro Salmo 51. Esta es la oportunidad que tienes de decirle al Señor: ya no doy más. Necesito cambiar. Necesito ponerme las pilas. He huido, he hecho esto, he hecho lo otro. Yo me arrepiento, te necesito. No puedo vivir sin vos. Perdóname, este año no lo hice, pero te prometo que voy a empezar. Poneme gozo, poneme alegría. Quita de mí esta angustia. No doy más. No sé cuál es el Salmo 51 tuyo, pero lo que sí sé que David, una vez que fue confrontado, se sentó, se arrodilló, pasó al altar. No sé lo que hizo, pero lo escribió. Y de pronto Dios levantó una sonrisa y decía: nunca me equivoqué contigo, David. Yo sabía que vos tienes un corazón conforme al mío. Yo te invito, entre tú y Dios, entre la confrontación que un pastor te puede hacer, que un profeta viene a decirte, una confrontación directa al corazón, no tienes chance, no hay vuelta, ese eres tú, le dijo. Hoy. Y cuando Dios le dijo, ese eres tú, se refirió a mí. Tú decides. Este es el momento justo para escribir tu Salmo 51. La palabra ha sido soltada, la confrontación ha sido soltada. La decisión de hacerlo no lo tienes tú. Mira, yo te recomiendo, dice la Biblia, tienes el bien y el mal, la bendición y la maldición delante de ti. Yo te recomiendo que escojas el bien y que decidas por el bien, para que tengas largos días de vida y puedas disfrutar la buena voluntad de Dios sobre tu vida. Dios sabe que tú tienes un corazón conforme al de Él. Lo tienes que demostrar. Así que yo te invito a que en un acto de fe vengas a escribir tu salmo aquí en el altar. Porque David lo primero que hizo, cuando el profeta le dijo, ese eres tú, yo calculo que David se cayó de rodillas y empezó a llorar y a decirle, Señor, sí, yo lo he matado a ese tipo. Yo te pido que no me quites. Y empezó a escribir, y sus lágrimas derramadas ahí en ese lugar. Y eso es lo que Dios hizo. Y Dios lo miraba y se le caían las lágrimas y le decía, yo no me equivoqué contigo, yo sabía que te ibas a arrepentir, yo voy a estar contigo, no te olvides, yo estuve con el oso, con el león, con Goliat, y voy a estar contigo. Cierra tus ojos. Y aquel que quiere escribir su Salmo 51,
pase, por favor.